Hola chicos, vamos a hablar acerca de los músculos del miembro inferior. Es importante que recordemos que para el estudio de la anatomía de los músculos hay que tener en cuenta que los músculos se encuentran clasificados y hay que tener un orden para estudiarlos. Para el miembro inferior vamos a darnos cuenta que van a haber unas regiones como lo son la región glútea, el fémur, y el fémur se va a dividir en región anterior, región posterior y región medial. La pierna, y la pierna se va a dividir en región anterior, región posterior y región lateral. Y el pie se va a dividir en planta y en dorso. Y a su vez la planta se va a dividir en algunos planos para, digamos que, identificar mejor los músculos y estudiarlos de la manera más adecuada. Entonces, vamos primero a hablar acerca de la región glútea. En la región glútea me encuentro este músculo, que es el músculo glúteo máximo. Este músculo glúteo máximo, ustedes pueden observar que sus fibras son oblicuas, tiene su origen a nivel de la cresta y se va a insertar en este tracto que se llama el tracto iliotibial de un músculo denominado tensor de la fascia lata. Por ahora no nos enredemos. Este es el músculo que le va a dar la forma redondeada a la cola, ¿sí? Y va a ser el principal extensor de cadera. De una vez voy a mencionar las inervaciones para que las tengamos presentes. Este músculo está inervado por un nervio que se llama el nervio glúteo inferior. En esta imagen observamos el tracto iliotibial lateralmente, ¿sí? Este es un músculo que lo encuentro lateralmente, es pequeño y se continúa con un tracto como un tendón aplanado, se llama como una aponeurosis, para insertarse lateralmente a nivel de la rodilla. Veamos esta imagen. En esta otra vista logro observar nuevamente el glúteo máximo y acá alcanzo a ver el tensor de la fascia lata y su tracto iliotibial llegando a la cara lateral de la tibia, por eso se llama tracto iliotibial. Digamos que se estudian juntos porque comparten inervación y en ese orden de ideas también punto de inserción a través de su tracto iliotibial. Si retiramos el músculo glúteo máximo, ¿sí? Lo cortamos, me voy a encontrar debajo el glúteo medio, ¿sí? Y para encontrar el glúteo mínimo debo cortar el glúteo medio y acá abajo lo encuentro. Estos músculos tienen forma de abanico. Estos músculos en conjunto van a ser estabilizadores de cadera y algunos van a ayudar a la abducción, etc. Estos músculos glúteo medio y glúteo mínimo son inervados por el nervio glúteo superior. Importante, estos músculos aquí, sus inserciones, son las que quedan marcadas, sus orígenes son las que quedan marcadas en la cara glútea del hueso coxal, por eso tienen las líneas glúteas. Entonces tenemos glúteo máximo que ya fue retirado, glúteo medio y glúteo mínimo. De allí para abajo encuentro una serie de músculos denominados músculos pelvitrocantéricos. Se llaman pelvitrocantéricos porque van desde la pelvis hasta los trocánteres. Aquí está el trocánter mayor y menor del fémur, ¿listo? Entonces, se llaman así. Son músculos estabilizadores de cadera y rotadores. Podríamos compararlos con los músculos del manguito rotador, ¿listo? Porque digamos que actúan de manera similar. Entonces, dentro de los pelvitrocantéricos tenemos al músculo piriforme, que tiene forma piramidal o triangular. Debajo de él un músculo que se llama gemelo superior. Debajo de él el obturador interno. Por debajo de él el gemelo inferior y un poco más inferior el cuadrado femoral. Observamos que se observa más bien la salida del nervio ciático o isquiático justo por debajo del músculo piriforme. Ese es un nervio muy grueso, muy ancho y que va a dar inervación a la mayoría de los músculos del miembro inferior. El músculo piriforme tiene inervación propia, es un nervio que se llama piriforme. El cuadrado femoral tiene inervación propia, que es el nervio cuadrado femoral, pero él también inerva al gemelo inferior. ¿Listo? Y el obturador interno tiene inervación propia, se llama el nervio obturador interno, pero también inerva al gemelo superior. ¿Listo? Continuamos. Aparece otro músculo
que si bien es cierto le pertenece a la región glútea, lo voy a encontrar en la parte anterior, es un poco difícil de entender, lo explicaremos en clase de una mejor manera, es el músculo obturador externo. Y con ellos pasamos entonces al grupo de la región anterior. Dentro del grupo de la región anterior son esos músculos que me voy a encontrar en el muslo anterior. Si bien es cierto, recuerden que aquí había un ligamento que se llama ligamento inguinal, ¿sí? Esto en la anatomía de la superficie sería el pliegue inguinal, ¿ok? De aquí para arriba son los músculos de la pared posterior del abdomen, que hablamos ya de ellos, como el psoas mayor y el ilíaco en algún momento. Pero de aquí para abajo estos músculos fusionan sus fibras y se forma un solo músculo denominado iliopsoas. ¿Listo? Y lo vamos a estudiar así, como el músculo iliopsoas, solo que tienen dos orígenes distintos, una misma inserción. Este músculo iliopsoas es el principal flexor de cadera. Es inervado por el nervio femoral. Veámoslo acá. Ligamento inguinal, iliopsoas, sus fibras ya fusionadas. Importante, todos los músculos de la región anterior del fémur inervados por el nervio femoral. Dentro de esos músculos tengo al iliopsoas ya mencionado, tengo al sartorio, que se origina en la espina ilíaca anterior superior y se inserta en la cara medial de la tibia. Él se cruza, ¿listo? Tengo al cuádriceps femoral, que tiene 4 bastos, tiene un basto medial, un recto femoral, un basto lateral, y si yo corto el recto femoral voy a encontrar de fondo al basto intermedio. Importante es en la parte inferior, ese músculo cuádriceps femoral termina en un solo tendón que abraza la patela y se continúa como ligamento patelar para insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia y poder hacer la acción, que en este caso es la extensión de la pierna. Todos los músculos de este grupo, es decir, de la región anterior del muslo, están inervados por el mismo nervio y es el nervio femoral. En esta imagen entonces ya hicieron el corte para poder ver el fondo del vasto intermedio del cuádriceps, pero aquí básicamente lo que queremos identificar es el grupo medial. Estos músculos del grupo medial todos van a ser aductores, es decir, se contraen para acercar la pierna a la línea media. Dentro de ellos tengo el pectíneo, el aductor largo, el grácil, el aductor corto y el aductor magno. Todos estos músculos hacen parte de la región medial y su función en general será aducir o acercar la extremidad inferior a la línea media. Como ya les mencionamos anteriormente, estos músculos pues reciben inervación del nervio obturador, todos en general. Hay un obturador que luego da ramas en un ramo anterior o superficial y un ramo posterior o profundo, pero para efectos académicos vamos a hablar de un solo nervio denominado nervio obturador. Bueno, miremos entonces esta imagen. Acá logramos encontrar un trígono que se llama el trígono femoral. Este trígono es importante tenerlo en cuenta porque por aquí justamente salen estructuras vasculares y nerviosas importantes, la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral, observenlos acá. ¿Listo? Entonces vena es la más medial, la arteria es más lateral, pero más lateral a ellos está el nervio femoral. Y el nervio femoral pues emite un montón de ramos musculares para cada una de las porciones de los vientres musculares de la región anterior del muslo. En esta misma región del muslo, pero hacia la parte posterior, encontramos los músculos del grupo posterior, también denominados isquiotibiales. Allí encontramos entonces el semitendinoso medialmente, el semimembranoso un poco más posterior y el bíceps femoral con dos cabezas, una cabeza larga que vemos aquí y una corta que no la alcanzamos a ver en esta imagen. Importante, se llaman isquiotibiales porque todos se originan acá profundamente a nivel del isquión.
en la tuberosidad isquiática, pero se van a insertar hacia la tibia y eso hace que ellos en conjunto sean flexores de pierna. Hacia la parte posterior, de una vez en esta imagen quiero aprovechar y observar un espacio que queda entre las cabezas de estos músculos, o los vientres musculares más bien, de estos músculos de la región posterior, formando un rombo hacia la parte posterior donde queda libre los vasos sanguíneos y los nervios. Vemos entonces la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio. El nervio se llama el nervio tibial. Y acá entonces encontramos esos músculos de la región posterior del muslo o del fémur. Ya en esta imagen hemos cortado la cabeza larga del bíceps femoral y hemos cortado el semitendinoso para observar al semimembranoso un poco más profundo y a la cabeza corta del bíceps femoral. ¿Listo? Para poder observar bien cómo se da la ubicación de estos músculos. Importante entonces tener en cuenta que podemos identificar la región glútea desde las crestas ilíacas hasta el pliegue glúteo, que el músculo que está allí demarcado y grande es el glúteo máximo, es quien le va a dar la forma, digamos que redondeada a la región glútea. Acá podemos entonces, por ejemplo, identificar que las crestas ilíacas las podemos palpar en los vivos, las espinas ilíacas también, los túberes isquiáticos también. Esto lo vamos a revisar un poco en clase. Hacia la parte más posterior pues nos encontramos en la hendidura interglútea, ¿sí? Y el punto terminal del hueso sacro. Bueno, con ellos entonces también podemos palparnos en el vivo el trocánter mayor, que está a este nivel, lo encontramos acá. Son puntos de referencia importantes para identificar la ubicación de los músculos, anatómicamente hablando, o desde la anatomía de la superficie. Hacia la parte anterior identificamos la sínfisis púbica, el tubérculo púbico un poco más lateral, ¿sí? Y este va a dar origen a esos músculos que son aductores y un poco más inferior hacia genitales femeninos o masculinos. Acá identificamos igualmente los músculos mencionados previamente, pero acá logramos ver los puntos desde la anatomía de la superficie donde yo los puedo ubicar. Y eso es lo que quiero que sea muy claro para ustedes, porque en últimas ustedes van a identificar es sobre la estructura del cuerpo humano real y sobre la acción, digamos que basada en algún gesto deportivo. Muy importante recordar, la patela está envuelta por el tendón patelar del cuádriceps, pero cuando la atraviesa o la envuelve y se va a ir a insertar en la tibia, esto ya no es tendón, sino que se denomina ligamento patelar. Esto aquí se da inflamaciones frecuentemente, sobre todo en los niños jugadores de fútbol, por crecimiento. Se le conoce como un nosgo de Slater. Luego hablamos de esto en clase. Encontramos los tendones hacia la parte lateral y posterior de la rodilla, también puntos donde la sobrecarga puede ser bien marcada y generar dolores en esa región. Identificamos entonces desde el hueso los epicóndilos, el epicóndilo medial del fémur, el lateral, el cóndilo del fémur, lateral y medial, y de la tibia, y asimismo identificamos los meniscos y ligamentos propios de la rodilla. Fosa poplitea, que lo hablamos ahora. Este rombo hacia la parte superior está delimitada por los isquiotibiales y hacia la parte inferior por unos músculos que aún no he mencionado porque son de pierna, pero que vale la pena en este preciso momento hablar de ellos, que son los músculos gastronemios, ¿sí? Su cabeza lateral y su cabeza medial, gastronemios. Ahora, si pasemos a la pierna, la región anterior. Los músculos de la pierna, la región anterior, van a estar inervados todos por un nervio que se llama el nervio fibular profundo. Es una división del nervio tibial, que lo explicaremos en clase de una mejor manera.
o sobre todo cuando estemos en la clase de plexo. Importante entonces reconocer que estos músculos de la región anterior todos van a ir a insertarse en los dedos y por lo tanto van a llevar la punta de los pies hacia la parte superior o hacia arriba, generando un movimiento en el tobillo denominado dorsiflexión. Los músculos van a ser extensores de dedos y dorsiflexores del pie. Estoy hablando del músculo tibial anterior, que está muy cerca a la cara anterior de la tibia, denominada para muchas personas la canilla, que realmente no existe, pero así le llaman. Lateral a ella, o a él, perdón, me encuentro músculo extensor longo de los dedos, va a ir a los dedos 2, 3, 4 y 5 para generar la extensión. Y un poco más profundo me encuentro el músculo extensor longo del hallux para el dedo 1, para el hallux, para darle la extensión. Estos músculos inervados, como les dije anteriormente, por el músculo fibular profundo. Voy al grupo lateral, allí me encuentro dos músculos, el músculo fibular largo o longo y uno denominado fibular corto. Estos músculos ambos son evertores, es decir, desplazan el pie hacia la parte de afuera. Estos músculos inervados ambos por un nervio denominado nervio fibular superficial y su función va a ser entonces de eversión. Miremos que tienen su origen a nivel de la fíbula y de la cara lateral de la tibia. Hacia la parte posterior, entonces los que ya hemos mencionado son los gastronemios. Ojo, estos músculos gastronemios tienen su origen en los cóndilos del fémur, por lo tanto también participan en rodilla. Además de originarse por allá a nivel de rodilla, ellos van a continuar para insertarse en un tendón común que se denomina el tendón calcáneo, anteriormente llamado tendón de Aquiles. Y este tendón se va a insertar en el hueso calcáneo. Cuando la inserción busca el origen, va a desplazar esto hacia la parte superior, llevando el pie hacia la plantiflexión. Miremos entonces, si cortamos ese músculo, nos vamos a encontrar debajo un músculo denominado el sóleo. Ellos tres, o digamos que ellos dos, lo que son el sóleo y las dos cabezas del gastronemio, forman un conjunto de tres músculos denominado tríceps sural. Aparece otro músculo que es inconstante, el músculo plantar, a veces está, a veces no, y ellos en conjunto van a ser plantiflexores del pie. Profundo a ellos me voy a encontrar un músculo popliteo, un poco oblicuo a nivel de la rodilla, me va a ayudar a rotar la rodilla, y hacia la parte más inferior el flexor longo de los dedos, que se va hacia los dedos 2, 3, 4 y 5, el flexor longo del hallux, que se va hacia el dedo 1 o al dedo hallux, y estos van, además de ser plantiflexión, a flexionar los dedos correspondientes. Todos estos músculos están inervados por este nervio que están viendo aquí pasar, que es el nervio tibial, el mismo nervio que salía o que pasaba a nivel de la fosa poplitea. Así como en el miembro superior habían retináculos que abrazaban los tendones, pues aquí también ocurre lo mismo y son el retináculo de los flexores o de los extensores, dependiendo de la región en la que estamos hablando. Y asimismo presentan unas bandas sinoviales que permiten lubricar el tendón y evitar pues la inflamación o la fricción entre ellos durante el movimiento. Hacia el pie, en el dorso, tenemos solamente unos músculos que son los extensores cortos de los dedos. Entre ellos está el extensor corto de los dedos 2, 3, 4 y 5 y el extensor corto del hallux. Son un músculo muy pequeñito que está originado propiamente en el dorso del pie. Y hacia la parte plantar, pues encontramos una serie de músculos, están distribuidos en 4 planos, ¿sí? Sin contar esta primera capa que es una aponeurosis plantar, así como en la mano hay una aponeurosis palmar, en la planta de los pies también, sobre todo una un poco más engrosada dado la acción o la actividad que tiene el apoyo sobre la planta de los pies. Al retirar esa fascia plantar se encuentra el primer plano. En ese primer plano entonces se pueden encontrar los músculos propios del pie o de la planta del pie, que son el flexor corto de los dedos, originándose aquí en el hueso calcáneo, insertándose en las falanges distales de los dedos. Acá los vemos de los dedos 2 a los dedos 4.
Lateralmente me encuentro el abductor del quinto dedo, medialmente el abductor del hallux. Pasamos de plano y me encuentro el flexor corto del hallux, me encuentro un músculo denominado el cuadrado plantar o flexor accesorio, este que vemos aquí, y me encuentro unos músculos denominados músculos lumbricales que se unen a los tendones de los flexores profundos. Esto se comporta muy similar a la mano. Si cambiamos de plano, me encuentro un músculo que se llama el aductor del hallux, cuya función es aducir el hallux a la línea media del pie. Recuerden que la línea media del pie se conoce como el eje del pie y el eje del pie va a ser el dedo 2. ¿Listo? Para la planta de los pies es importante que identifiquemos acá que hay un nervio denominado plantar lateral y un nervio denominado plantar medial. Y estos nervios van a inervar los músculos de acuerdo a la ubicación, la mitad lateral por el plantar lateral y la mitad medial por el plantar medial. Ambos nervios vienen del nervio plantar. Y los interóseos en el cuarto plano, plantares y dorsales. Plantares tenemos igual 3, dorsales tenemos 4 y cuya función es la misma. Aducir los dedos al eje del pie. Este no tiene porque tiene aductor propio. Y los dorsales son abductores. Y con esto, chicos, hacemos entonces el fin de la presentación. Esto es importante que lo tengan claro, que lo entiendan, por lo menos para la clase de mañana, para que nos permitamos en la clase socializar, entender un poco más a profundidad y poder aclarar ciertos conceptos. Chao, chao, nos vemos pronto.